Hermanos, gracia y paz. Vamos a continuar con lo que veníamos. En la primera reunión nos introdujimos un poco en los juicios que Dios iba a hacer sobre la tierra, sobre las cosas creadas, incluso sobre las cosas que no se ven. Estuvimos mirando en la primera reunión, en la introducción, cómo el Padre, que es el juez de toda la tierra y que es un juez justo, le dio el juicio a su Hijo. Y le dio el juicio a su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre, ¿sí? Y ese lenguaje de Juan vamos a terminar viéndolo hoy con Filipenses y con Isaías. En la segunda reunión estuvimos viendo los juicios que Dios iba a hacer con Babilonia, ¿cierto? Estuvimos viendo los juicios que Dios iba a hacer con el anticristo y el falso profeta. El anticristo es un ser religioso. Cuando tú examinas las escrituras, siempre habla de un gobierno. De ese gobierno va a haber un ser que va a ser tirado a la gehenna de fuego, juntamente con el falso profeta, que es el ser que es religioso. El falso profeta sí es un ser religioso. Hace señales, hace milagros para cautivar los corazones de los hombres en la tierra. Y dice la escritura que si nosotros no fuésemos escogidos, tales señales a nosotros nos hubiesen cautivado también, ¿cierto? Luego Dios hace un juicio justo a su iglesia en el tribunal de Cristo, que estuvimos considerando la reunión pasada. Luego estuvimos viendo cómo Dios juzgaba al diablo con sus ángeles, ¿cierto? Estuvimos viendo varios juicios en la reunión pasada. Y en esta reunión vamos a terminar los juicios de Dios. Lo decíamos en la primera reunión, es necesario conocer a Dios como juez, porque nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo como juez. ¿Él es amor? Sí, no es mutable su amor. Él es omnipotente, sigue siendo todopoderoso, sigue siendo soberano, sigue siendo inconmensurable, pero nosotros nos vamos a enfrentar al juez, ¿sí? A ese nos vamos a enfrentar cada uno de nosotros en el tribunal de Cristo. Y por eso creemos que es necesario que nosotros, la iglesia, conozcamos a lo que nos tenemos que enfrentar y conozcamos los juicios de los cuales juntamente con Cristo nosotros vamos a participar, hermano, ¿sí? Entonces vamos a uno de los últimos estadios de los juicios de Dios, y hoy vamos a terminar con 4 juicios. Primer juicio, el que Dios va a hacer a la tierra. Segundo juicio, el trono blanco. El megas, tronos, leucos, que es megas es grande, tronos es tronos y leucos es blanco. Ya vamos a empezar a mirar qué significa eso en parte. Luego vamos a mirar el juicio que Dios va a hacer al último enemigo de Dios. Las personas piensan, y uno como creyente relativamente nuevo, que el enemigo más fuerte de Dios es el diablo. El diablo es una cucaracha al lado de Dios. Esa es la realidad. Estamos hablando de Dios contra un ser creado. No hay comparación, hermano. No hay comparación. Entonces, por eso colocamos ese ejemplo. No es que estemos hablando despóticamente, sino que es una comparación, un símil. Y entonces vamos a mirar entonces los últimos juicios que Dios va a hacer. Vamos a introducirnos entonces en Apocalipsis 20. Vamos a leer desde el versículo 7. Nosotros terminamos la reunión pasada con el juicio que Dios iba a hacer contra el diablo, ¿sí? Dios, como es un juez justo, le va a pagar a cada uno lo que se merece. A Babilonia le dio lo que se merecía, ¿cierto? Al anticristo y al falso profeta le dio lo que merecía. En el tribunal de Cristo el Señor nos va a dar lo que nos merecemos, una medida justa. Cetro de equidad, o sea, hay una equidad en Dios para poder dar a cada uno, equidad que todavía no está en nosotros y tiene que formarse, que podamos retribuir a cada uno equitativamente, ¿cierto? Luego, el Dios justo también juzgó al diablo, ¿sí? Efectivamente, el juicio del diablo empezó en la cruz, cuando Cristo lo juzgó y juzgó el pecado en ella, pero hay una sentencia que se va a ejecutoriar y es cuando sea echado a la gehenna de fuego, donde va a ser atormentado día y noche. No cabe la doctrina del aniquilacionismo. La doctrina del aniquilacionismo enseña que el diablo es tirado a la gehenna y ¡puf!, se desaparece.
No, la Escritura dice algo completamente contrario. Día y noche su sufrimiento no va a parar. Lo mismo que las personas que van para allá por no haber creído el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Dios envió a su Hijo al mundo a salvar a los hombres. ¿Sí? Entonces las personas cuando no creen el testimonio de Dios hacen a Dios mentiroso. Automáticamente lo que dice la Escritura, ¿cierto? Y era justo darle al diablo ese pago, completamente justo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el siguiente juicio, que es un juicio a la tierra, que Dios va a hacer también con la tierra. Hay dos escuelas en relación con esto. Nosotros presentamos las dos escuelas y nosotros nos añadimos a la que creamos más bíblica, ¿cierto? La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Ok, que se la saben. Bueno, entonces hay unos últimos juicios y vamos a empezar a considerarlos. Recuerda que terminamos en el juicio contra el diablo, o sea, en su sentencia ejecutoria que iba a ser echado a la gehenna de fuego con todos sus ángeles, ¿cierto? Y entonces vamos a leer el capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, vamos a leer desde el 1 para coger el contexto, hermano. Apocalipsis 21. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El abismo es la prisión de los demonios. Eso es lo que es el abismo. Eso lo sabemos nosotros por Apocalipsis 9 y Lucas creo que es 8, cuando el demonio de los gadarenos le dice, no nos envíes al abismo. ¿Sí? Entonces es una prisión para demonios. Entonces dice que había un ángel que descendió del cielo con la llave del gran abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué hizo este ángel? Prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Esos son todos los nombres. ¿Sí? Ahí está. El dragón, ¿qué es un dragón? Ustedes han visto en la mitología china que un dragón es una serpiente con alas. Eso es lo que es un dragón. Y el dragón comió tanta tierra, la serpiente comió tanta tierra que se volvió dragón. De eso se alimenta la serpiente del hombre, del polvo de la tierra, así es. Pero nosotros somos piedras vivas, ¿cierto? La serpiente no debería dejar rastro en nosotros, hermano. Prendió el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo. Diabolo significa el calumniador. Y Satanás, el Satán, que significa el adversario, ¿cierto? ¿Y qué hizo con él? Lo ató por 1000 años. Bueno, cuando nosotros vimos el ministerio del Señor Jesucristo, había una particularidad con él. Donde iba echaba demonios. Donde iba, inmediatamente echaba demonios. Entonces el Señor nos estaba mostrando que en el reino venidero una de las particularidades era que iba a expulsar al diablo con sus demonios de la tierra, y eso va a pasar en el milenio. En el milenio no va a haber diablo ni demonios. ¿Van a estar dónde? En el abismo. ¿Sí? Hay una figura de eso en David y Saúl. Ustedes recuerdan que Saúl se volvió loco, porque eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que no utiliza los términos que estamos utilizando nosotros, pero de una especie de esquizofrenia. Y esa locura vino por causa de un espíritu, ¿cierto? Entonces la figura más fuerte que vemos por expulsión de demonios la tiene David. Porque David, cuando tocaba el arpa, ¿sí? El demonio que hacía, se iba. Y es una figura del reinado de Cristo, que él iba a expulsar los demonios, y precisamente cuando él vino, ¿qué hizo? Expulsó los demonios. Pero también en su segunda venida, en el reino milenial, no va a haber diablo. Si alguien se quiere rebelar en contra de Dios es por su propio corazón, ¿cierto? Y arrojó al diablo al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia de su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aleluya, ¿cierto?
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Protoanastasis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La promesa del Señor. 7. ¿Le queríamos llegar? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea que el sello que tenía y la cadena que tenía se le van a quitar al final de los 1000 años, ¿sí? Y saldrá, ¿y qué va a hacer? Lo que siempre ha hecho. No tiene otra estrategia, engañar, ¿cierto? Engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Los que conocen la escritura saben que en Ezequiel habla de Gog y Magog, 38 más o menos, habla de Gog y Magog. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar 1000 años en que la tierra se va a volver a repoblar, ¿sí? Antes de la venida de Cristo tenemos catástrofes, tenemos meteoritos, tenemos bombas, tenemos guerras, ¿cierto? Tenemos los ríos afectados, los mares afectados, con sangre. La tierra va a estar completamente devastada, ¿cierto? Viene nuestro Señor Jesucristo, va a haber una restauración de ciertas cosas, los ríos, ¿cierto? Las naciones que entren del juicio que vimos en ellas, van a poblar la tierra esos 1000 años. Y 1000 años es bastante tiempo para que se vuelva a poblar la tierra, ¿cierto? Y al final de esos 1000 años, el diablo es soltado y va a engañar a las naciones y va a partir desde Gog y Magog, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que hay mucha gente que se va a dejar engañar por el diablo después de haber estado con Cristo 1000 años. Suena absurdo, pero es la realidad. Después de tener al Rey de Reyes reinando desde Jerusalén, ¿sí? Con los santos, el diablo los va a engañar nuevamente, ¿cierto? Entonces, 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos para atacarlo naturalmente. Y la ciudad amada. ¿Va la ciudad amada? Jerusalén. Y de Dios, el manuscrito griego no dice de Dios, sino descendió fuego del cielo y los consumió. A todos los que se levantaron en contra del Señor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentados en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces vamos a detenernos en la parte del 9 donde dice: de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Recuerda que en la primera reunión estuvimos hablando nosotros que hay un primer hombre y un segundo hombre. Recuerda que dijimos que el primer hombre fue muerto en la cruz, el último Adán, ¿cierto? Porque Dios le iba a dar paso a una nueva raza, ¿cierto? Y la nueva raza es el nuevo hombre, con una constitución diferente a la nuestra, en el sentido de que no es la misma materia, ni la misma molécula, ni los mismos átomos que tenemos hoy. Porque el cuerpo de Jesús era un cuerpo de carne y huesos, no de esta creación. Era la primer nueva creación, ¿cierto? Entonces, como hay una nueva creación de hombre, se necesita un hábitat para esa nueva creación, ¿sí? ¿Y cuál es ese nuevo hábitat? Nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? Dios lo va a volver a hacer todo de nuevo. Sí, porque un nuevo hombre no puede vivir en una vieja tierra. Se necesita que sea nueva, ¿cierto? Amén, hermanos. Entonces, vamos a presentar las dos escuelas. Primera escuela dice que la tierra va a ser purificada por fuego, ¿sí? Segunda escuela dice que la tierra va a ser destruida por fuego. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, recuerda que de Dios descendió fuego y consumió a todos los que se levantaron contra Dios.
contra los santos, contra el campamento de los santos y los consumió, ¿cierto? Entonces, Pedro habla de ese momento. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Viene hablando acerca de la venida del Señor, viene hablando acerca del mundo que pereció abnegado en agua en el tiempo de Noé, aunque yo creo que también la tierra fue sumergida por agua en Génesis 1:2, ¿sí? Pero ese no es el tema es otro. Entonces, llegamos al versículo 7, segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál misma palabra? La misma palabra que habla en el versículo 5, donde dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Entonces, por esa misma palabra, 7, guardados, la tierra está guardada, guardados para el fuego en el día del juicio. Volvamos a leerlo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, la que estamos viendo nosotros, en la que vivimos, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿cierto? Hay una particularidad con la tierra, maldita. ¿Cómo dice eso? Pues si lo dice la Biblia. Le dijo a Adán, maldita la tierra por tu causa. ¿Cierto que sí? Y el pecado entró en toda la creación. ¿Cierto que sí? Por causa de un hombre. Bueno, y si no me creen, le damos el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos de la tierra ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas o serán descubiertas, dice la Biblia textual. Entonces la tierra que nosotros tenemos, Dios también va a hacer un juicio sobre ella, no por agua. Porque recuerda que el arco iris es la señal en la cual Dios dijo que iba a colocar para dar testimonio a los hombres, que no la iba a volver a juzgar por agua, pero sí la va a volver a juzgar por fuego, hermanos. Entonces creemos que el momento en que va a caer ese fuego es el momento que estamos leyendo en Apocalipsis 20, cuando del cielo de Dios desciende fuego y consume a los hombres que se levantaron en contra del Señor, pero también acaba con la tierra. La va a quemar completamente, y ustedes saben que el fuego tiene una particularidad que cambia la materia y la lleva al último estado, que es la ceniza. Va a desaparecer. Porque dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, ¿cierto? Mi palabra permanecerá. Eso es lo que dice el Señor, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces después de ese juicio al diablo, viene el juicio a la tierra. La tierra que tenemos va a ser pasada por fuego, porque va a dar Dios paso a un nuevo cielo y a una nueva tierra que prometió en el Antiguo Testamento, y también nos la prometió a nosotros, para que moremos en ella, ¿cierto? Todo, el Señor Jesús dijo, he aquí yo hago todo nuevo. Aleluya, ¿cierto? Qué precioso el Señor, ¿no? Bueno, hermano, entonces ese es el fuego en la tierra. El juicio en la tierra lo vimos rápido, no vamos a ser exhaustivos con ese juicio. Vamos a pasar a un segundo juicio. Vamos a ir a Lucas 4 y queremos mostrar algo. Vamos a leer del versículo 16. Amén. Lucas 4, versículo, vamos a leer desde 16. El Señor Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en descanso, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nosotros estamos en sábado todos los días, por si no sabían, ¿sí? Cristo es nuestro reposo, y el que está en Cristo está reposando todos los días. Así que los sabáticos no nos pueden acusar que no guardamos el reposo, ¿sí?
Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, la costumbre de los judíos, y se levantó a leer. O sea, era alguien importante para que le dieran el rollo de la ley. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Antiguamente los rollos no es lo que nosotros tenemos acá, por libros, por capítulos. Los únicos libros nuevos que hay son los códices de los manuscritos, pero allá eran rollos, tú desenrollabas. Ahorita en estos momentos en el Museo de Jerusalén se está exponiendo el rollo de Isaías, y es un asunto que es largo, da toda la vuelta, ¿cierto? Entonces le dieron el rollo de Isaías, lo abrió, y habiendo abierto el libro o el rollo, me gusta más como dice el rollo, la textual, halló el lugar donde estaba escrito. Mire lo que encontró. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, evangelizar. Me ha enviado a sanar los corazones, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya, ¿cierto? Eso es Isaías 61, ¿ok? Y enrollando el libro o el rollo, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo pensaría que los fariseos, cuando escucharon eso, abrieron los ojos así como para echarles gotas, ¿no? Yo creo. Pero a la profecía le faltó algo. El Señor no terminó de decirla. Vamos a leer Isaías 61. ¿Qué fue lo que le faltó al Señor Jesús decir? Vamos a leerlo en 61:1. Isaías 61:1. Vamos a volver a leer lo que el Señor Jesús leyó. El Espíritu de Yahvé Adonai está sobre mí. Está escribiendo Isaías acerca de Cristo. Y luego Cristo lee la profecía acerca de él. Porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. Hasta ahí terminó el Señor Jesús. Porque efectivamente la aparición de Cristo era el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres, porque nos envió un Salvador al mundo, para que nos libertara del pecado, para que nos sacara de la esclavitud del pecado, para que nos sacara del reino de las tinieblas y nos pasara a luz. ¿Cómo no va a ser el año agradable del Señor? Pero no se queda la profecía ahí. Y dice, 2, y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. ¿Cierto? Entonces también hay otro día, pero no es tan agradable, porque se llama el día de la venganza de nuestro Dios. No hay nada más hermoso que un cordero. Nosotros estuvimos en una ciudad en Colombia que se llama Sogamoso, los hermanos estuvieron, y hay unos hermanos que tienen corderitos bien hermosos. Pero no hay nada más terrible que la ira de un cordero, hermano. Ese es el día de la venganza de nuestro Dios. Apocalipsis 6, versículo 15. Y vamos a introducirnos en el juicio del trono blanco. Apocalipsis 6, versículo 15. Apocalipsis 6:15. Aquí se están introduciendo los sellos hasta que llegaron al sexto sello, cuando hubo un mega terremoto, una hecatombe. Y llegamos al versículo 15, donde dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermano, Dios es amor. Amén. Dios es amor, Dios es espíritu. Pero también hay una ira de Dios reservada contra toda impiedad y contra todo pecado, hermano. Porque el gran día de su ira, la Biblia textual dice de la ira de ellos, en plural, porque es del que está sentado en el trono y el Cordero. Hablando de la unidad que existe en el Padre y el Hijo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Termina diciendo ahí, pues ahorita el contexto habla de los 144,000. Entonces, hay un día agradable de nuestro Dios, pero hay un día de venganza. Hay un día del amor de nuestro Dios, pero hay un día de la ira del Cordero. Y va a ser terrible, hermanos. Los grandes, los poderosos, los millonarios y los ricos que están construyendo búnker bajo tierra para poderse salvar, no tendrán dónde esconderse. Todo el dinero del mundo no les va a alcanzar y no les va a servir para nada, hermano. Porque viene la ira del Cordero. Y eso sí hay que tenerle miedo, a la ira del Cordero, ¿no? Mire qué dice la Escritura. Vamos a Salmo 94. Voy a leer el de la Biblia textual. Me parece que aquí la Biblia textual ha traducido correctamente. Salmo 94. Hermano, es que hay veces hacemos muchos énfasis en los atributos de Dios. Los que más nos gustan, los que nos parecen más lindos, los que nos muestran a un Dios cariñoso y un Dios de amor. Pero cuando vamos a mostrar que Dios es fuego consumidor, no, hermano. Pasemos a la otra página mejor. Salmo 94. Ay, hermanos. Oh Yahvé, Dios vengador. Oh Dios vengador, aparece. Levántate, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Es un aspecto de Dios que también debemos tener en cuenta, hermano. Y conocerlo, hermano. Y el Salmo 9:7 también habla de la misma manera. Salmo 9:7. Pero Yahvé permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. La idea de que Dios iba a juzgar a todos los hombres ya era conocida entre los hebreos. No era nada nuevo para los apóstoles. Los apóstoles escribieron lo que ya la Escritura había revelado. Que Yahvé había dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ese día los hombres en el tribunal del trono blanco se van a dar cuenta que Dios es justo, hermano. Ese día los hombres se van a dar cuenta que Dios es justo. ¿De qué va a ser juzgado el hombre? Juan 3, versículo, ya les digo, hermano, 19. Aquí otra vez voy a entrar a la Biblia textual. Juan 3, versículo 19. Vamos a leer mucho texto, hermano. Juan 3, 19. Amén, hermanos. Reina y Valera dice, porque esta es la condenación. ¿Sí? Recuerda que en la primera reunión estuvimos diciendo que hay dos palabras griegas para juicio: crisis y crima. Crisis es la investigación para llegar a un juicio. Crima es la sentencia condenatoria. ¿Listo? Aquí donde dice, y esta es la condenación, ahí la palabra griega crisis. Y la Biblia textual traduce acertadamente cuando dice, y esta es la acusación. Cuando los hombres se presenten delante de Dios en el juicio del trono blanco, se les va a acusar de algo. ¿De qué se les va a acusar? Leamos.
2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recordamos en estos momentos que en la ciudad donde vivo, en Colombia, Villavicencio, una vez, algunos días salimos a evangelizar en los buses. Y en los buses, allá donde vivo yo, son buses pequeños. Entonces tú hablas y todo el mundo te escucha porque es pequeño. Y entonces me recuerdo tanto que una señora me decía, ahora viene a darnos cátedra de Jesús, decía la señora. Yo, gracias, mi señora, muy amable. Pero hoy le digo a mis hermanos que la luz vino al mundo y ella escuchó que había un Salvador, que Jesucristo vino a morir por sus pecados en la cruz, que estaba en pecado y necesitaba salvación. Y ella tiene que dar cuentas a Dios por eso. Y esa es la acusación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Dios, ¿no? Dios es luz. Y lo dice la escritura en Génesis 1:3. Y dijo Elohim, sea la luz. O sea, no que se cree, que se manifieste. Que la luz es Cristo. Porque Génesis 1 es profecía, más que todo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy las personas no creen en Cristo, no porque no existan pruebas arqueológicas, históricas, de que Jesús vino a la tierra, hermano, de que Dios existe. Los científicos hoy dicen que de la nada no sale nada. ¿Sí? Los científicos sensatos, ¿cierto? Entonces la gente no cree en Cristo, es más que todo por un asunto moral, porque no quiere dejar el pecado, porque se quiere editar en el pecado, en las fornicaciones, en las mentiras, en los adulterios, en los robos. Se quiere deleitar en eso, entonces no le conviene creer en Dios, ¿sí? Porque les pone a la luz las tinieblas, ¿cierto? Y leamos un texto que leímos en la reunión pasada, en Isaías. Ese fue Isaías 33, 32. Esto lo vamos a leer porque todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. El Padre es el juez, el Hijo le dio el juicio, el Padre le dio el juicio al Hijo, ¿cierto? Y ahora la iglesia está en Cristo. Donde está Cristo está la iglesia, ¿cierto? Bueno, Isaías 32, 1. He aquí, para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en su juicio. Aquí vemos claramente el aspecto de Cristo con la iglesia reinando, ya sea en el milenio, ¿cierto? O ya sea en la eternidad. Pero queremos con este texto sumarle 1 Corintios 6, que también lo leímos en la reunión pasada, pero solo leímos un aspecto. Vamos a mirar el otro. 1 Corintios 6, vamos a leer el versículo 2. Primera de Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sí? Entonces los santos empiezan a juzgar al mundo, creemos nosotros, en el milenio. ¿Sí? Los santos están haciendo un juicio hoy sobre todas las cosas, por el Espíritu. Los santos vencedores juzgarán juntamente con Cristo en el milenio. Los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Nosotros, juntamente con el Señor, juzgaremos al mundo. O sea, no es algo que hacemos sin Cristo, es algo que hacemos con Cristo y en Cristo. ¿Sí? Ok. Y entonces, el Señor, por medio del Espíritu Santo, a través de Pablo, exhorta a la iglesia en Corintios, como hablamos en la reunión pasada, que no podían juzgar unas cosas mínimas. Si ustedes no pueden juzgar unas cosas mínimas en sus iglesias, en cada iglesia, en cada ciudad, ¿cómo van a juzgar al mundo? ¿Cierto? Entonces, hay un rey que va a reinar y hay príncipes que presidirán en su juicio.
nosotros vemos un aspecto claro de Cristo con la iglesia, ¿cierto? Ok. Entonces, volvamos al texto que leímos hace 8 días en la reunión pasada. Juan 5, 22. Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Sí? Y por eso vimos al Hijo con cabello blanco, ejerciendo un juicio juntamente con el Padre. ¿Cierto? No hay dos dioses, hay un único Dios. Versículo 22, Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y dónde está la iglesia? En el Hijo, ¿cierto? Entonces, la iglesia está llamada a hacer juicio en el Hijo, juzgar con el Hijo y en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Todo para Cristo, ¿cierto? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, el Padre le dio todo el juicio al Hijo para que los detractores ese día conozcan que Dios lo amó y que todas las cosas se las dio al Hijo. Y ese día van a honrar al Hijo, y cuando honren al Hijo van a honrar al Padre, hermanos. Tremendo, ¿cierto? Entonces, como el Padre dio todo juicio al Hijo, vamos a ver dónde está el Hijo. Apocalipsis 3, versículo 21. El mensaje a la iglesia en la Odisea. Y es bien particular el mensaje de la iglesia en la Odisea. Cuando Dios se enferma. Ese es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, de todas las cosas que viene hablando de la iglesia de la Odisea, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Será que hay un trono aparte del trono del Padre? Hay muchas pinturas que tú ves que pintan de la Trinidad. Entonces pintan al Padre, un viejito con barba, una silla al lado derecho está el Hijo más joven y en la mitad hay una palomita arriba que es el Espíritu Santo. Los que pintan las 3 personas divinas no la conocen entonces, porque así no es las 3 personas divinas en el único Dios verdadero. ¿Dónde está el trono del Hijo? Damos el texto. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde está el Hijo? En el trono del Padre. ¿Dónde está el trono del Hijo? En el trono del Padre. Y el que venciere se sentará conmigo en mi trono. ¿Y dónde está el trono del Hijo? En el trono del Padre. ¿Sí? Mira la posición que tenemos, hermano. ¿Cierto? Y lo dice Apocalipsis 20. Entonces ya sabemos dónde estamos. Vamos a Apocalipsis 20. 11. Antes que Dios creara todas las cosas, no había nada. Había una comunión eterna, permanente, deliciosa, inmutable entre el Padre y el Hijo por el Espíritu. No necesitaban de nada, ni de nosotros, ni de los ángeles, ni de la creación, ni de los planetas, ni de nada. Y Dios le plació introducirnos en esa preciosa comunión. Todo ese deleite que ellos tenían quiso que nosotros estuviéramos participando de eso, ¿cierto? No porque lo necesitara. Entonces, antes de que Dios creara todas las cosas, no existía nada. Entonces, recuerde que leímos, vamos a Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco. ¿Eso fue cuándo? Después de que hizo un juicio sobre los que se rebelaron contra Dios en el milenio, sobre el diablo, y la tierra fue consumida. Y entonces el texto dice, y al que estaba sentado en él, ese es el Padre, de delante del cual, la textual dice, ante cuyo rostro huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró
para ellos. ¿Qué pasó acá? No hay tierra, no hay cielos, no hay nada. ¿Qué se establece entonces? El juicio, se establece un trono blanco donde todavía no hay cielo nuevo ni tierra nueva, pero tampoco hay cielo viejo ni tierra vieja. Va a volver a un estado como el Señor estaba antes en la eternidad, donde no existía nada de lo creado. El Señor va a hacer un juicio sobre todas las cosas y en ese momento, antes que se pase al nuevo cielo y la nueva tierra, Dios va a establecer un trono. ¿En dónde? No sabemos. Solo dice que Juan lo vio, un trono establecido. ¿Cierto? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí Dios va a resucitar a todas estas personas. Y con los cuerpos con los que pecaron, con esos cuerpos los van a juzgar. Y el pecado se va a ver en su cara y en su cuerpo. Como en nosotros en la resurrección se va a ver la gloria. ¿Sí? De la misma manera en ellos, va a ser evidente. Entonces, ¿cuáles estaban grandes y pequeños en pie? Vamos a ir a Juan, marque Apocalipsis 20:11 que vamos a volver. Vamos a ir a Juan 5:28. Entonces dice, Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí el Señor no está estableciendo la diferencia de años en las resurrecciones, porque acá hay una diferencia de 1000 años. ¿Cómo lo sabemos? Claro, porque el Señor cuando viene resucita a los suyos. 1000 años después es que viene el juicio del trono blanco y resucitarán los otros. ¿Sí? ¿Sí lo entendimos? Ok. El Señor no nos está diciendo aquí en este texto que hay una diferencia entre las dos resurrecciones, pero cuando nosotros sumamos la escritura nos damos cuenta que hay una diferencia de 1000 años, ¿cierto? Mas lo que hicieron lo malo, ¿saldrán a qué? Resurrección, o sea, van a resucitar, van a ser llamados de la muerte y van a resucitar. Pero ¿sabe para qué van a resucitar? Para morir otra vez. Lo que dice la escritura en Santiago, Jacobo o en Judas. 2 veces muerto. Primer muerte, la muerte que nace todo hombre. Segunda muerte, la gehenna de fuego. Por eso, hermano, es urgente que estemos predicando a las personas. Si no nos escuchan, pero debemos predicar, porque hay miles de personas cayendo en estos momentos en el Hades. Pero en ese día van a ser millones. Y la escritura dice en Apocalipsis 20:11, grandes y pequeños. O sea, no se va a salvar nadie, hermano. Vamos a ver a Hitler dando cuentas por los millones que mató. Vamos a ver a Joseph Stanley dando cuentas por los millones que mató. Pero vamos a ver a una persona que no mató, que no robó, que no violó, dando cuentas de su vida y yéndose a la gehenna de fuego por no creer el testimonio que Dios acerca de su Hijo, hermano. Hay veces uno mira la salvación y uno podía hablar en un lenguaje natural, sin ser espiritual, que la salvación está tan asequible a los hombres. Arrepentirte y creer en el Señor, ¿cierto? Suena como no muy difícil, ¿cierto? Pero el corazón del hombre, hermano. Y ojo con la oración de fe. Hermano, yo siempre hablo de esto, hermano. Ojo con la oración de fe. Hoy tenemos una oración de fe
repeat after me, repita después de mí. Y la persona hace una repetición mental y no hay un arrepentimiento. Y por eso tenemos megas iglesias llenas de muchas personas que hicieron las oraciones de fe, pero a fin de cuentas se van para el infierno. Sí, para la ajena. La oración de fe debe llevar arrepentimiento. Si no lleva arrepentimiento, no es una evangelización eficaz. Judas, la escritura dice en Mateo 27:3, que Judas arrepentido entregó las piezas de plata. Ahí es una mala traducción porque no es metanoia. Judas no se arrepintió. Metanoia es un cambio de 360 grados. Sentir lástima son 180. No le alcanza. Entonces la presentación del evangelio efectivamente deben llevar a las personas a confesar a Cristo como el Señor, pero esa confesión debe ser un producto del arrepentimiento, no una repetición mental. Señor Jesús, entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Pues tengo que decirte que Jesús no entra en un corazón no arrepentido. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. La ira del Cordero. Terrible ese día, hermano. Las obras de todos los hombres van a ser expuestas en ese día, y los secretos van a ser manifiestos, hermano. Nosotros escribimos historia. Nosotros, algunos hermanos, Señor los evoca a escribir historia de la iglesia, historia de ciertas cosas. Pero en ese día conoceremos toda la historia de la humanidad. Realmente, qué fue lo que pasó en todos los momentos, y todo quedará descubierto, hermano. Todas las cosas quedarán descubiertas. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces tenemos el libro de la vida en medio de ese juicio que Dios está haciendo en el trono blanco, ¿cierto? Hermano, y será el silencio más solemne del universo. ¿Quién va a decir algo? Nadie. Porque el juez justo se ha sentado y los libros fueron abiertos. Al hombre no le queda más que callar y reconocer que Él es el Señor, hermanos. Un día pensará uno que es un día triste, ¿sabes? Millones de personas yéndose para el infierno, hermano. Pero es el justo juicio de Dios, hermano. Es el justo juicio de Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A cada uno, a las personas no se le va a dar el mismo castigo. De acuerdo a lo que hizo, de acuerdo a eso va a recibir su paga, ¿cierto? Pero hay una cosa que sí es segura, y el castigo para los que no recibieron a Cristo es el mismo: gehenna de fuego. Eso mismo dice Daniel. Vamos a Daniel un momentico y ahorita volvemos. También lo leímos en la reunión pasada. Daniel 7, versículo 16. Y ahorita volvemos, hermano. Daniel 7, no, desde el 9. Daniel 7, 9. Esto lo leímos en la reunión pasada. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Él dice que es anciano de días es por el cabello y por la blancura que hay en su trono. Y la blancura del trono blanco refleja la naturaleza limpia de Dios, sin una mancha y ápice de pecado. Por eso es blanco. Y cuyo vestido era blanco como la blanca nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego para consumir. Y no solo el trono, la rueda del mismo, fuego ardiente. Ese es nuestro Dios,
fuego consumidor, hermano. Presto para consumir toda la maldad. Y no solo eso, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Ay, hermano, Dios, ¿cómo va a juzgar al mundo? Los testigos de Jehová dicen, no, Dios, ¿cómo va a juzgar a su creación? ¿Cierto? Pues sepa que sí. Y fuerte. ¿Cierto? Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. Y se sentó el juez. ¿Y qué pasó cuando se sentó? Los libros fueron abiertos. Entonces, uno pensará que los ángeles están anotando todo. Cada una cosa, cada pensamiento, cada acción, cada movimiento. Todo está registrado en los libros, hermano. Hay muchos libros. El libro de los vivientes, el libro de la vida, el libro de las memorias, el libro de las huidas, el libro de la vida del Cordero. Pero bueno, no es momento de tratar los libros, pero hay muchos libros que se van a abrir, incluso para los creyentes también. Están anotando todo, ¿cierto? Y cada una de las cosas van a ser puestas a la luz ese día, hermano. Qué tremendo, ¿no? Volvamos, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Claro, no pueden estar sentados. Están en un tribunal y están en un juicio. Vi un gran trono, el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida tiene un propósito en ese lugar, ¿sí? Porque si uno pensará que es un juicio para condenación, que hace el libro de la vida ahí, y sirve para dos cosas, ya vamos a mirar. Y pasó algo, el mar entregó los muertos que había en él. Una frase bien extraña, ¿cierto? Porque una persona cuando muere, ¿a dónde va? Pues a la muerte. La persona cuando muere sin Cristo va a la muerte. Y en la muerte hay muchas cámaras. Está el Seol, el abismo, el Tártaro, bueno, debe haber muchas otras cosas más. Y cuando un creyente muere en el mar, ¿a dónde va? Al paraíso. Pero la Escritura dice que el mar entregó los muertos que habían en él. Hablando con el hermano Gino, una vez nos cuenta que él escuchó o leyó la historia de un periodista que tuvo muerte súbita, ¿sí? Entonces él dice que tuvo muerte súbita y él dice que cuando muere, porque él después vuelve, dice que lo que él hacía en el tiempo que estuvo muerto era flotando en el mar. Bien extraño, ¿cierto? Todo el tiempo hasta que fue resucitado nuevamente, me imagino yo que por los aparatos médicos, reanimación, volvió a la vida y él cuenta que lo que hizo en el tiempo que recuerda es que todo el tiempo estaba en el mar. Entonces, el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea que hay muertos en el mar, muertos en la muerte y muertos en el Hades, ¿cierto? No hay muertos en el abismo, no hay muertos en el Tártaros. Abismo, prisión de demonios, Tártaro, prisión de ángeles. Y eso es lo mismo, son espíritus. No creo que haya diferencia. Entonces hay muertos en estos tres lugares y cuando el Señor se siente en el trono blanco, lo haga manifiesto, los muertos que hay en estos tres lugares van a ser arrojados, van a resucitar y se van a presentar ante el Señor de la gloria. Y va a ser un día terrible, porque es día de venganza, día de la ira del Cordero. Una cosa terrible, hermanos. Terrible, terrible, hermanos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Hades es la palabra griega equivalente a la hebrea Seol. Ya lo conocemos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hebrea Seol. Y en el Nuevo Testamento su equivalente es Hades. ¿Ustedes recuerdan el caso de Datán, Abirán y Coré?
¿Qué pasó? La tierra se abrió y fueron vivos hasta el Hades, el Seol. Porque la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, dice Hades, ¿cierto? Fueron vivos a este lugar, o sea que no pasaron por la muerte. Lo mismo pasa con la bestia y el falso profeta, que ellos no pasan por la muerte ni por el Hades, inmediatamente a la gehenna. Se lo merecen. Tremendo, ¿cierto? Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Amén. ¿Seguimos la lectura? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mira, hermano, la gente va a ser condenada como por vivieron, de la manera que ellos vivieron. Dios no necesita muchas veces imputarle nada. La misma gente se condena sola, hermano, por la vida que tienen. ¿Por qué una persona, por ejemplo, hay veces, por qué una persona se enferma de cirrosis? Muchas veces cuando es mayor, porque toda su vida estuvo bebiendo bebidas alcohólicas que dañaban su hígado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo eso? Pues eso fue consumiendo su hígado hasta que lo mató. ¿Cierto que sí? Se murió solito, ¿cierto? Se murió solito. Él mismo se mató. Como cuando uno se enamora, hay veces se enamora solo, ¿cierto? Casi algo parecido, ¿cierto? Este se murió solito por tomar tanto licor, ¿cierto? Entonces, las personas van a ser juzgadas según sus obras. No es en base a algo diferente, es en base a todo lo que hicieron, pero también en base a una obra, en base al rechazamiento de la gracia de Dios. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues ningún creyente va a blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque se llama Jesús el Señor es por el Espíritu. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El contexto literal, histórico, era que Jesús había hecho milagros, había expulsado a un demonio. Y entonces los fariseos dicen, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa demonios. Y el Señor le dice, pero si una casa está dividida, ¿cómo permanecerá? ¿Sí? Y empieza una conversación. Entonces le dice, cualquier pecado le es perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le es perdonada ni en esta tierra, en esta vida, ni en la venidera. Ok, vamos entonces a eso. ¿Cuál era la intención de los fariseos? Sencillo, negar que esa era la obra del Espíritu Santo. Estaban negando que lo que Cristo había hecho era producido por el Espíritu Santo y estaban negando la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Negar la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Está dando testimonio de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, cuando los hombres niegan esa obra, no hay más perdón para ellos. Ese es el pecado imperdonable. ¿Cierto que sí? Y por eso van a ser juzgados. No se les va a perdonar el no haber recibido el amor de Dios, la gracia de Dios, el sacrificio de su Hijo. Y el mar entregó los muertos que van en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que van en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y preste atención. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Otro juicio. ¿Para quién? Para la muerte y para el Hades. La muerte y el Hades van a ser juzgados por llamar a los hombres a ese lugar, hermano. La muerte no existía, hermanos. Dios creó al hombre y lo que sale de Dios es luz. El hombre no conocía que era la muerte. Cuando el diablo peca, se gesta todo un imperio de maldad, con todos sus principados, se gesta la muerte, se gesta todos estos lugares que no existían, hermano. Y la muerte y el Hades van a ser juzgados también. ¿Cómo será eso? No sé. Hay un libro antiguo, es un evangelio apócrifo de Nicodemo, no sé si lo han leído. Y hay una historia, vuelvo y lo repito, apócrifo, y bien apócrifo, ¿yo?
Entonces uno lo lee a veces por conocer la historia que dicen muchas veces algunos escritores. Y una de esas historias era de que en el tiempo de que murió el Señor, resucitaron unas personas y andaban entre el pueblo. Entonces los fariseos los llamaron para preguntarles qué había después de la muerte. Entonces los llaman y entonces ahí es donde se narra la historia. Y cuentan ellos los muertos, los traen para que den testimonio y ellos dicen que ellos estaban en un lugar donde estaban todos los profetas, donde estaba Adán, donde estaba Sed, donde estaba Isaías, donde todos hablaban era de Cristo, porque muchos profetizaron acerca de él. Bueno, entonces cuentan que hay una conversación entre la furia y el diablo. Ahí la furia era la muerte, en ese libro. Entonces la furia le dice al diablo: cuidado, me vas a traer a ese hombre que se llama Jesús el Nazareno acá, porque me ha arrebatado muchos muertos. El Señor había resucitado algunos cuantos y no lo quiero en este lugar porque quizás de pronto me lleve todos los que tengo acá, ¿cierto? Entonces cuenta ese libro que cuando el Señor llega a ese lugar, todo se ilumina, todo eso se ilumina y el Señor saca a los suyos de ese lugar. Una historia apócrifa, ¿cierto? Pero la Escritura dice que la muerte es el último enemigo de Dios. La muerte, porque es lo contrario a lo que Dios es, vida, ¿cierto? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que la muerte va a tener su muerte. Y el Señor lo dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Extraño, ¿cierto? La muerte va a tener su muerte. Y el Hades, que era la prisión de las almas que morían, va a tener también su juicio y va a tener su muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, para eso está el libro de la vida. El Señor va a ser un juez justo y va a mostrar, ¿cierto? Si estás en el libro de la vida, pasas a la vida. Si no estás en el libro de la vida, pasas a la muerte, ¿cierto? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, Señor. Primera de Corintios 15, 25. ¿Para qué todo esto que Dios está haciendo? Vamos a mirar algo que dice acá. Primera de Corintios 15, versículo. Vamos a leerlo del 22, hermano. Amén. Primera de Corintios 15, vamos a leer desde el 22 para tomar algún contexto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, su parucía. Luego el fin, y presta atención, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de tus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿qué está haciendo el Hijo ahorita? Con todos los juicios que está haciendo, porque recuerda que el Padre le dio el juicio al Hijo, está colocando todos sus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Yahvé dijo a Adonai: siéntate a mi diestra hasta. Entonces el Señor está colocando con cada juicio que hace a todos los enemigos por estrado de tus pies. Porque ahí lo dice: es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo reine en esos 1000 años y haya puesto a todos los enemigos por estrado de tus pies, entonces el Hijo le entregará al Padre todo. Padre, aquí está todo. El texto lo dice: cuando entregue el reino al Dios y Padre. Entonces pasaremos del reino del Hijo al reino del Padre, que es
los nuevos cielos, la nueva tierra, donde estará la nueva Jerusalén con el árbol de vida, ¿cierto? Donde estará el río de vida, ¿cierto? Donde no entrará más maldad ni pecado, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Y terminemos entonces ya con los dos últimos textos en Filipenses. Filipenses, ahí más adelante, 2:9. Vamos a leerlo desde el 9. Entonces el Hijo de Dios se humilló, el Hijo de Dios padeció, sufrió, fue golpeado, alancerado, colocaron espinas, colocaron corona de espinas, fue crucificado, fue humillado, fue insultado, fue quebrado y molido por nuestros pecados. 9. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En ese día, todos los hombres que no quisieron creer el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo por el Espíritu Santo a través de la iglesia, van a doblar sus rodillas. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los demonios que se le opusieron, ese día doblarán sus rodillas y van a decir que Jesucristo es el Señor, hermanos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque cuando se honra el Hijo, se honra el Padre. Y terminemos con Isaías 45, que es el texto complementario o correspondiente. Dios busca que los hombres glorifiquen su nombre. Dios, cuando están cayendo las plagas sobre la tierra, el granizo, el fuego, el mar en sangre, los terremotos, los tsunamis. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Que Dios buscaba con eso, que los hombres se arrepintieran, hermano. Eso es lo que Dios buscaba. Que los hombres se vuelvan a Dios y se arrepientan de sus pecados, hermano. Y que la iglesia esté buscándole en santidad, en consagración, apercibido de la voluntad de su Señor. Dios dio testimonio de su Hijo por toda la Biblia. La Biblia es un testimonio del Hijo de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, ¿cierto? Dios todo lo que hace, lo hace para su Hijo. Y estos juicios también lo hacen. Dios lo hace para que todos honren al Hijo de Dios. El texto que leímos, el texto correspondiente es el 23:45 de Isaías. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Cuál es el juramento y cuál es la palabra que salió de Dios de su boca que no va a ser revocada? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué va a jurar toda lengua? Que Jesucristo es el Señor, hermano. No hay verdad más grande en el universo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y es el Señor de los cielos, de la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Es el Señor de todos, hermano. El propósito del Padre es que el Hijo sea glorificado, porque cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Entonces Dios busca que el Hijo sea reconocido, que los hombres vivan, pero con Cristo, que vivan con Dios. Quiere que la iglesia, Dios sea su fuente, su existencia, el motor de su vida. Y que juntamente nuestra mente pueda amoldarse a la de Cristo y a la de Dios, porque miran todas las cosas que se vienen, hermano. Miren todas las cosas que se vienen y miren todas las cosas en las que la iglesia vamos a participar, hermano. Yo quisiera participar. ¿Quisieran ustedes?
Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Toda gloria.